Padre, bendito por esta tarde para poder compartir, para poder tener esta charla entre hermanas, Señor, guiadas por ti, Señor bendito. Abre nuestros oídos, nuestro corazón, abre todo para que para esta charla y para que podamos llevarla después a cabo en nuestras vidas, en nuestra vida diaria. Gracias por las hermanas que ya están reunidas y te pido por las que aún no se han reunido, pues que lo hagan, Padre bendito, que estén con nosotros en esta tarde. Te lo agradecemos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con algunas preguntas, porque acuérdense que esta es una charla de mujeres, no es así que yo soy la maestra y ustedes escuchan. No, no, no. Vamos a interactuar, vamos a proponer, vamos a comentar y obviamente dudas, preguntas, seguramente Ale se las va a poder contestar. Ay, sí. Yo no estoy, mira. Si no, Ivoncita se las puede también contestar. Es lo de menos. Órale. Ok, bueno, el tema de hoy que vamos a poner sobre la mesa es no rendirnos. Y la palabra rendirse puede tener muchas connotaciones. ¿Cuándo uno se rinde? A ver, vamos a ponerlo primero. ¿Cuándo crees que una persona se rinde? No se amontonen, digan. Pienso, Betty, que cuando no tenemos bien clara la motivación, el por qué o por quién hacemos algo, es fácil rendirnos. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Pues porque te cansas de Ok. aguantar, de tolerar, de ser paciente, de amar, pues te cansas y te rindes, ¿no? También. Ok. ¿Por qué otra cosa más nos podríamos rendir? Porque a veces perdemos la fe, ¿no? Porque perdemos fe. Ok. Ujú. Betsa. También cuando te das cuenta que no tienes el control bajo esa circunstancia de lo que te Cuando está tú pasando. no tienes el control, o sea, cuando uno no tiene el control, te puedes rendir. Ok, es cierto, también. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Ivoncita, Pues, Blanquita. Sí, Ivonne. perdón. La pregunta fue ¿por qué nos rendimos, no? O sea, ¿por qué una persona se va a rendir? Ajá. Pues pueden ser por obstáculos, porque tal vez ya lo intentó humanamente todo. Ujú. Ok. Hola Heidi, qué bueno que nos Hola, acompañas. un poquito tarde, pero ya estoy aquí. Está bien, no te preocupes. Estamos hablando acerca de por qué nos rendimos. Y están comentando. ¿Tú por qué crees que de una persona se puede rendir en algo? Mm, Yo creo que alguien puede rendirse cuando se siente sobrepasada. Ujú. Y quizá no es una sensación de, bueno, ya me rindo y ya nunca más lo intento, sino que es como rendirse, sentir que te rindes como por momentos. Es lo que creo. Cuando sientes que te sientes rebasada, dices, cuando es demasiado. Ujú. Ok. Es lo que- Mira, Betty dice aquí, Ujú. rendirse es también dar a alguien lo que le toca o
restituirle aquello de que se le había desposeído. Devolver, restituir, regresar. Aquí podríamos hablar cuando decimos me rindo al Señor, ¿no? También podría ser otro ejemplo. Claro. En otro sentido podríamos ser. Exacto. Exacto. Ese es otro, totalmente otro sentido. Ujú. Porque es cierto, como muchas de ustedes dijeron, nos rendimos muchas veces porque nos cansamos. Un atleta, por más que esté preparado, que se haya preparado, ejercitado y demás, perdón, puede llegar un momento en que se rinda y no alcance llegar a la meta por infinidad de circunstancias. Tal vez puede ser motivación, tal vez puede ser que en ese momento alguien se atravesó y se cayó, entonces se lastimó y ya no puede llegar a la meta, ¿no? Entonces, hay muchísimas circunstancias por las cuales muchas veces un atleta puede rendirse, pero también hemos visto otros que así llegando, así con su último, casi su último aliento, llegan a la meta, ¿sí? Porque no se rindieron. Entonces, dices, ¿cuál fue la diferencia, no? Entre probablemente los dos se prepararon, probablemente los dos estaban listos para hacerlo, pero algo cambia mientras vas a llegar a la meta. En las cuestiones, digamos, morales o de sentimientos, de amor, por ejemplo, cuando nos rendimos en una relación interpersonal, sea matrimonio, amigos, familiares, papás e hijos, mamás e hijas, o lo que sea. En las relaciones interpersonales, perdón, ¿cuándo nos rendimos? ¿Por qué nos rendimos? Cuando nos decepcionan, en ¿Cuándo algunas nos cosas, decepciona? cuando nos decepcionan, ¿no? Cuando no cumplen tus expectativas, ¿no? Ok. O sea, dices, ya, o sea, no vale la pena estar con esta persona o hablarle o procurarla y pues, decepción, ¿no? Ujú. Pero hay algunas relaciones interpersonales que a lo mejor dices, "Ah", por ejemplo, amigos o compañeros. Se acaba la amistad, se acaba el compañerismo y no hay tanto problema. Pero en una relación de pareja, ahí sí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque tú te casas con una idea, con la idea de estar para toda la vida con esa persona. Entonces, ¿se vale rendirse o no? ¿Qué piensan? Yo creo, Betty, que es más bien el interés que tengas en rescatar esta relación, ¿no? Si realmente el significado que tenga para ti esa relación o esa persona en sí, para ti o para una misma, bueno, uno o una misma, ¿no? Como tal, el significado de lo que nos representa esa relación, esa persona en nuestra vida, y yo creo que partiendo de ahí, muchas veces definimos si nos rendimos o no, ¿no? El amor, la amistad, el compañerismo, la complicidad que se tenga con esa relación y con esa persona, depende mucho para que puedas definir si te rindes o no. Ok, pero depende más de ti o de la otra persona. Depende de uno mismo, ¿no? Del significado que tenga para nosotros, porque no podemos pensar en la otra persona, ¿no? A veces cometemos el error de dar por hecho lo que piensa la otra persona, de lo que siente la otra persona, ¿no?
Y a veces ahí nos podemos perder un poco en que a lo mejor el objetivo de rendirse o no puede ser o querramos que sea el mismo que el de nosotros, ¿no? Y a veces no, tampoco funciona así. Ok. ¿Ibas a decir algo, Heidi? ¿O sentí como que ibas a decir algo? No, es que estoy tratando de pensar en esa profundidad porque mm, hay algún objetivo y si no se logra, que me imagino que es lo que estás diciendo, es me rindo para lograrlo o no. Es algo similar, ¿no? Ujú. Es que rendirse depende de uno, rendirse o no depende de uno. Lograr o no el propósito, a lo mejor no depende de mí, pero en cuanto de mí dependa, pues no rendirme. ¿Sí me explico? Se logre o no se logre lo que me estoy proponiendo. Lo que decías acerca de los deportistas. Todos hemos visto ejemplos de corredores de maratón, que es impresionante, que les faltan pocos metros para llegar y su cuerpo ya dice, ya no, ya no, ya Ujú. no. Y hasta gatas llegan. Pero a diferencia de lo que existe en una relación matrimonial, y yo así lo veo, en este caso el objetivo del deportista es llegar o no, y nada más depende de él y de su voluntad. En las relaciones interpersonales, y pueden ser, digo, el ejemplo como más contundente es el de la pareja, pero también hay relación con los hijos, ¿no? Y que de pronto queremos que lleguen a un objetivo y llega un momento en que dices, pues yo me rindo porque a lo mejor no era mi objetivo. Tiene que buscar el suyo. ¿Me explico? O Ujú. sea, no nada más son dos, no es una situación el objetivo y yo. No, cuando hay involucrada a otra persona, están involucrados sus intereses, su manera de pensar, su propósito, el plan de desarrollo que tiene, qué sé yo, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Muchísima. No está tan sencillo, mi Betty. O sea, entré y dije, "Ay, esto, no, 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 no. No, no, no está nada sencillo, sobre todo hablando de las relaciones interpersonales. Esas son las que más nos cuestan trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente, como bien dices, cuando es el objetivo, la meta, algo muy tangible, llegar y culminar ahí, perfecto. Es tu Ah, voluntad con ese objetivo. Pero cuando interviene una persona, obviamente interviene su manera de pensar, su forma, lo que cree, lo que hace, etcétera, etcétera. Y como mujeres, híjole, somos más complicadas de lo que creemos, porque hay toda una historia detrás de nosotras, de cada una, que nos hace reaccionar o ver o hacer o hablar por toda esa historia que tenemos atrás. Y entonces, en una relación de amistad, de hermandad, de pareja, de padres o de hijos, pues interviene la otra persona que también trae su propia historia, ¿no? Entonces, esas son las que más nos cuestan trabajo, pero hay una, como dijo Blanquita, una que sobrepasa todo, que es Cristo. La relación que podemos tener con Cristo. Y ahí, ¿de quién depende rendirse? ¿Del Señor o de nosotros? no de nosotros. De nosotros. Él no quiere que te rindas. Nunca quiere que te rindas. ¿O sí? ¿O han visto en la palabra que diga, sí, por favor, te rindes y ya no hagas nada? Hay una parte en la Biblia que diga, sí,
se rinden. No como lo dijo, como que lo dijo Blanquita, ¿no? De rendirnos ante el Señor. Esa no, porque eso sí quiere que nos rindamos ante Él, eso sí, pero que no nos rindamos no nos dice, sí, quiero que fracases y te rindas. No, eso no lo vamos a encontrar nunca en la Biblia. Pero ¿por qué sucede? Y esta es la otra gran pregunta. ¿Por qué sucede? Porque todas, yo creo, en algún momento de la vida, dependiendo de los años que tengas como cristiana, has visto a hermanos, hermanas, que vamos, ahora sí, como en el maratón de la vida, vamos juntos, nos enseñaron juntos, aprendimos lo mismo y uno se queda y otro sí. ¿Por qué sucede eso? Betty, no sé realmente, ay, es que pueden ser muchas cosas, pero pienso que cuando no tenemos bien definida cuál es la meta, fácil nos rendimos, fácil nos perdemos, fácil nos excusamos, nos justificamos. Pienso que es como te comentaba al principio, cuando no tenemos con claridad la meta, la motivación adecuada, el hacia dónde voy, por qué hago lo que hago o por quién lo hago, pues es fácil, es muy fácil perdernos. Em, Como pasó con Pedro, ¿no? En medio de la tormenta, iba hacia Jesús. Él estaba enfocado en Jesús y iba caminando sobre el agua mientras estuvo enfocado en él. Cuando perdió el enfoque, eh, pues se hundió. Entonces, cuando empezó a ver todas las tormentas, bueno, la tormenta que estaba rodeándolo, pues fácil se rindió, ¿no? Me quitaste el ejemplo, Inés, pero eso quiere decir que estamos conectados. ¿Por qué? Y ahorita no lo busqué ese ejemplo, pero en este momento que estaban hablando, me vino a la mente porque hace unas semanas terminé la serie de Chosen, de Los Elegidos, una tercera temporada, y el último capítulo, por si no lo han visto, véanlo, está muy bueno, pero hay una partecita donde se ve la escena de Pedro, precisamente, caminando sobre el agua, y, y se ve la escena tan humana, porque aparentemente en lo que va de la historia, no exactamente lo que dice la Biblia, pero en la historia del programa, Pedro está enojado y así como que reta a Jesús de decirle, a ver, si de veras eres el que dices que eres, dime que yo vaya a ti y voy a ir. Y todos sus compañeros así como que, no, espérate, no hagas eso, que no sé qué. Porque obviamente, ¿qué pensamos? Como seres humanos, ¿qué pensamos cuando alguien se va a lanzar de una barca en una tormenta? ¿Qué pensamos que va a pasar? Pues que se va a ahogar. Se va a ahogar, exacto. Entonces, no podemos decir, sí, tírate al mar, no hay bronca. No, lo que vamos a tratar siempre es de detenerlo. Pero sale de la barca, empieza a caminar y ve que sí puede caminar. Pero está viendo a Jesús y Jesús le está así como extendiendo los brazos de, órale, ven. Pero pasa un momento en el que empieza a ver las olas que están fuertes y por el otro lado también y se desenfoca. Y es exactamente lo que nos pasa a nosotros como cristianos. Que en apariencia decimos, sí, y yo creo que a lo mejor han escuchado a muchos hermanos, a muchas hermanas decir, sí,
voy a seguir hasta el final con el Señor. Pero algo pasa, cosas tan tremendas como que una persona se muere y, y como Dios no la escuchó, se enojan con Dios y se alejan de Dios. Otras veces porque el marido las engañó y el marido se va y como no escuchó su oración de petición de regrésamelo, que se arrepienta, que esto, se alejan de Dios. O, o no sé, hay muchísimas cosas por las que nos preocupamos más por ese hecho, por esa situación, y nos desenfocamos de estar viendo al Señor. Y a veces eso nos hace hundirnos, nos hace alejarnos. Pero vamos, quiero que leamos un pedacito de la escritura de Jeremías, capítulo 31, versículo 40. ¿Y ustedes saben algo de Jeremías? ¿Qué saben algo de las que saben? ¿No mucho? ¿Cómo lo conocen la mayoría de las personas Como al el profeta profeta Joel. Jeremías? Como el profeta llorón, ¿verdad? Ahí era rechillón con ganas. Pero, ¿por qué creen que lloraba tanto? ¿Por qué era chillón en Jeremías? Tiene una razón. ¿Jeremías qué dijiste? Perdón. 31:40. Perdón, sí, es 31:40. Ok, pero ¿por qué creen que lloraba? ¿Por qué le dicen el profeta llorón? ¿Saben? ¿Saben o no saben? Porque le pedía a Dios, ¿no? Arrepentimiento del pueblo para, para que no fuera conquistado, o sea, que se arrepintieran. Ya. Yo recuerdo de Jeremías, Betty, Ajá. que estaba inconforme con lo que le estaba sucediendo por ser profeta precisamente. Como que pienso que tenía un problema de identidad que muchas veces nos sucede también. Ujú. Sí, es cierto. Pero más que nada, fue el profeta, por si no sabían, fue el profeta que en su ministerio, que era pues hablarle al pueblo y que se arrepintieran, nadie se convirtió, nadie lo siguió, nadie lo obedeció, nadie quiso regresar con el Señor cuando Él le estaba diciendo, arrepiéntanse y arrepiéntanse y arrepiéntanse. Entonces, digámoslo así, si lo pusiéramos en un nivel de trabajo, fue el profeta que no realizó su trabajo, aunque sí lo realizó, porque obedeció a Dios, pero no tuvo un buen resultado, como otros. Pero no era esa, me confundí en la, en la cita, pero déjenme ver, déjenme buscarla. Denme tantito.
Espérenme tantito. Estoy buscándolo y no lo encuentro. ¿Cómo qué? Dícele para ayudarte, Betty. Corriendo con los caballos. No lo encuentro y en la concordancia estoy buscando. Pero es que está en Jeremías, pero ahora no lo encuentro. 12:5. La 12:5 dice, si te cansa competir contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? ¿Es esa? Es esa. Sí, sí, Ale, es la 12:5. Ajá. Ok, pero vamos a leer todo el contexto. Si me puedes ayudar a leerlo desde el 12:1. 12:1, Betty. Hasta el 5. 12, Jeremías, capítulo 12:1. Queja de Jeremías y respuesta de Dios. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste de mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará despierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves. ¿Por qué dijeron, no verá Dios nuestro fin? Y ya es el 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contendrás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Ok, aquí hay varias cosas que está hablando el profeta Jeremías. Y lo voy a leer en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. Por eso le decían chillón a Jeremías, porque siempre se andaba quejando con el Señor. Y dice, ¿por qué los malvados son tan prósperos? Y no a veces nos hacemos esa pregunta, nosotros mismos. La gente que roba, narcos, no sé, toda la gente mala. ¿Por qué le va tan bien? Porque tienen camionetotas, porque tienen dinero, porque esto, porque si transan, si hacen cosas malas, ¿por qué les va bien? Y es lo mismo que está diciendo Jeremías. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? ¿Por qué se ve como que están felices? Tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios, aunque está lejos su corazón. Y no han sabido de casos de personas malvadas, crueles, que hasta tienen su santito y muchas cositas más, y que se dicen, o que dicen ellos, como que Dios me cuida, ¿no? O Dios me pone. Yo simplemente hago lo que tengo a la mano, lo fácil que puede ser, algo que está incorrecto, ¿no?
O todos los que se justifican ante, por ejemplo, una infidelidad. Pues es que yo no quería, pero pues se presentó y sucedió y yo no tengo la culpa. Si Dios no quería que yo hiciera eso, no se hubiera puesto ahí enfrente la tentación, ¿verdad? Muchas veces oímos eso. Versículo 3. En cuanto a mí, Señor, tú conoces mi corazón, me ves y pruebas mis pensamientos. Arrastra a esta gente como se lleva a las ovejas del matadero. O sea, él quería, ¿qué? ¿Qué quería Jeremías? Cuando le pide a Dios, arrastra a esta gente como se lleva a las ovejas al matadero. Pues que los castigara, ¿no? Hiciera Así es, justicia. así es. Y no muchas veces eso hacemos, o le pedimos al Señor eso. Véngame, haz que sufra ese malvado incircunciso. A veces también nos enojamos y nos desesperamos y queremos que Dios haga justicia, ¿no? Dice, apártalos para la masacre, sobre todo en cuestiones tan fuertes como, y ahora que estamos ahora sí que en este siglo que se ha escuchado tanto acerca del feminicidio o feminicidio, ajá, y tantos casos que sacan en las noticias que dices, uy, o sea, ¿qué pasa, no? Y en ese tipo de cosas, tú dices, sí, Señor, acábalos, extermínalos. Y versículo 4 dice, ¿hasta cuándo tendrá que llorar esta tierra? ¿Hasta cuándo? A veces así también preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo se va a acabar esto? Sigue diciendo, incluso la hierba de los campos se ha marchitado. Los animales salvajes y las aves han desaparecido debido a la maldad que hay en la tierra. Pues la gente ha dicho, el Señor no ve nuestro futuro. O sea, muchas veces escuchas, ay, está mal esto. ¿Y por qué nadie hace algo? Y a veces lo escuchamos aún dentro de las mismas congregaciones. ¿Por qué si esto está mal, por qué no hacemos esto? ¿Por qué no se hace lo otro? ¿Por qué no hacen? Porque no es que yo haga, es que deben hacer los demás. Y Jeremías le está diciendo exactamente lo mismo que muchas veces nosotros hacemos como cristianos, de reclamarle al Señor, de enojarnos porque no hace justicia rápido como yo quiero que la haga el Señor. Y parece como que no hay futuro, porque todo se ve negro, oscuro, difícil. Y más sin en cambio, el Señor que le contesta. Y esta es la parte, tiene mucho más, ¿no? Más versículos, pero esta es la parte que quiero que veamos. Versículo 5. Si te cansa competir contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Si tropiezas y caes en campo abierto, ¿qué harás en los matorrales cerca del Jordán? ¿Qué le está diciendo Dios a Jeremías? ¿Qué piensan? No todas juntas, una por una.
¿A qué se referirá? Si te cansas competir contra simples hombres. Es como una competencia, ¿no? Como un maratón, como una carrera de 100 metros, lo que sea. Si corres con hombres semejantes a ti, iguales a ti, y te cansas, ¿qué va a pasar cuando corras contra caballos? Pues le Si lo dice, vemos, no sea sí. chillón. O sea, en pocas palabras le dice, pues Jeremías, y es lo que a veces nos dice, bueno, o sea, o nosotros debemos de entender, ¿no? El mensaje de Dios que ahora sí que nos ahogamos en un vaso de agua. O sea, la verdad es que obviamente tenemos una visión muy diferente a la de Dios, ¿no? O sea, él ve más allá y nosotros a veces nos complicamos, nuestra mente se pone a trabajar y a armar historias que ni son, ¿no? Y prejuicios y muchas cosas y dices, ay, qué necia fui, ¿no? O sea, que luché contra Sansón a las trompadas, o sea, la verdad es que sí creo que queremos tener el control, cuando el control lo tiene Dios. Nos guste, no nos guste el tiempo o la manera, pero ya está, o sea, ya está definido. No es de que nosotros podamos cambiar algo, ¿no? Entonces, Betty, me hace pensar también lo que pasó con Job cuando se puso a cuestionar a Dios. Por eso comentaba hace ratito que de pronto es un problema de identidad. Es así como que, oye, ¿quién eres tú? O sea, fíjate, tú, ser humano, ¿quién eres? ¿Al lado de quién te estás poniendo? Se nos olvida que nuestra justicia no es la justicia del Señor. La forma en la que vemos las cosas, como igual en Jeremías se dice, ¿no? Tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, de pronto se nos olvida eso, se nos olvida cuál es nuestro lugar y ante quién estamos. Entonces es como decía Ale, te pones con Sansón a las patadas, ¿no? Ujú. Y mira, ella tiene la mano levantada. Sí, yo fíjense, lo interpreto como si entre hombres, o sea, entre iguales, ¿no? Eh, nos sacan de quicio, nos cansan, nos fastidian, nos intoleramos, nos impacientamos, ¿no? Entonces, ¿qué será cuando vengan tal vez situaciones, pruebas más fuertes, ¿no? A veces, y también la otra lectura que doy es que, pues entre humanos podemos, o entre pares, ¿no? Entre similares, podemos tener estas situaciones complejas, difíciles, dolorosas, eh, pero creo que cuando venga la carrera contra caballos, pues es obvio, o sea, son caballos, o sea, hombre caballo, o sea, nos pueden llevar por mucho y de mucha ventaja, ¿no? Y yo creo que también la humildad para decir, y que últimamente me he estado así mentalizando, lo he estado repitiendo porque no es fácil, aceptar que qué batalla no puedo jugar o combatir y que esta batalla se la dejo a Dios. Pero así decretarlo, o sea, me rindo, o sea, no, no, mejor se la dejo a Dios. Esta batalla es de Dios, ¿no? Y yo creo que ahí es donde podemos marcar la diferencia entre esas batallas entre hombres y aquello que nos pueda rebasar totalmente, ¿no? Ujú. Como hace un rato decía Heidi, ¿no? Cuando te rebasan las circunstancias, las situaciones, a veces te rindes, pero es muy diferente a lo que tú acabas de decir, Mireya. Podemos rendirnos de decir, Señor, yo no puedo con esto, pero yo sé que tú sí puedes con eso. Entonces me rindo, yo no lo voy a solucionar, yo con mi propia fuerza no voy a poder hacer nada, pero yo te lo dejo a ti, tú que sí puedes. O sea, ni me desgasto, ni me preocupo, ¿no? Por ejemplo, hemos pasado por cuestiones de salud
mi querida vecina Magda, mi amiga Magda, cuestiones de salud y ahorita esa parte es la que a veces no entendemos, nos duele como la parte humana, pero Ujú. decir, yo ya hice lo que tenía que hacer, lo demás te lo dejo a ti, ¿no? Eso ya es tuyo, no, ya no es mío, es 100% tuyo, ¿no? Ujú. Heidi. Yo creo también que es muy importante entender que cuando enfrentamos algo que no nos tiene conformes y que queremos que se resuelva de determinada manera, Dios tiene el control y va a resolverse a la manera de Dios, no a mi manera, porque es lo que más desgasta. Estar pidiendo, estar pidiendo, estar pidiendo, como darle instrucciones al Señor, ¿no? Le decimos, eh, haz, y de pronto nunca se nos ocurre pedir, Señor, ayúdame a mí a aceptar tu voluntad con amor. Que lo que tú decidas hacer con esta situación, pues que sea para tu honra y gloria. Porque yo creo que lo que más cansa y lo que más desgasta, y cuando dice uno, ay, me rindo, es precisamente eso, cuando tenemos la expectativa de que las cosas se van a solucionar como yo quiero que se solucionen. Y yo en los últimos tiempos he visto que, bueno, Dios hace su perfecta voluntad y que hay ocasiones en las que yo no tengo injerencia. Yo tengo que dejarme flotar y, Señor, pues siempre has tenido el control. No es, Señor, es que tú tomes el control, sino que de pronto yo quiero tomar el control y te quiero dar instrucciones a ti. Toma tú el control, dirige las cosas por donde tú quieras que se lleven y ayúdame a aceptarlo. Ayúdame a aceptarlo. Eso a mí me ha costado mucho trabajo. Y yo creo eso, en mi caso, que es la cuestión de rendirse, ¿sí? Yo le pido al Señor, dentro de su voluntad, tú sabes, Señor, que yo quisiera que esto sucediera así, pero ayúdame a aceptar tu voluntad, cualquiera que sea, y seguir caminando allá. La semana pasada platicábamos acerca precisamente de que, bueno, entre otras cosas, yo recuerdo que se comentó que este no era nuestro destino final. Finalmente el Señor nos está preparando un lugar. Y es ahí hacia donde debemos de tener el enfoque, no lo que está sucediendo ahorita, en el aquí, en el ahora, en el que, porque el Señor tiene una vista mucho más anticipada de lo que será el allá y el entonces, y entonces enfocarnos para estar en ese allá y en ese entonces que el Señor hará, que a veces es cansado, muy cansado de estar con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. A mí se me hace un poco confuso, ¿no? De pronto me acuerdo de la viuda que Ujú. al juez, Señor, haz, y a veces está uno en esa situación. Le sigo pidiendo a Dios esta O ya no. situación, o descanso y le digo, Señor, haz tu voluntad, pero no como haz lo que se te dé la gana, no, Señor, haz tu voluntad en esta situación, pero el deseo de mi corazón es este. A mí esa parte me agobia, de pronto eso me cansa. Yo sigo orando, sigo pidiéndole al Señor lo que es lo que mi corazón anhela, pero también sé que el Señor tiene pues todas las piezas de rompecabezas, ¿no? Y yo no las tengo, yo tengo algunas y no veo todo el rompecabezas armado y el Señor sí lo tiene. Entonces, pues confiar en que Él hará lo mejor en su bendita voluntad para todos y cada uno de nosotros. A mí Aunque no nos guste, ¿verdad? ¿Mande? Aunque no nos guste. Aunque no queramos pasar por ese desierto, pero bueno, Así es. sabemos que el Señor tiene algo muy bueno para nosotros que a lo mejor no lo vemos en esta vida, pero sabemos que el Señor tiene un propósito y Él es fiel, y Él es fiel y por aquello que estemos atravesando, bueno, tiene un propósito que a lo mejor, repito, yo no tengo todas las piezas del rompecabezas y no veo la imagen final, pero Él sí la tiene. Ujú. Como decíamos al principio, ahorita te doy la palabra, Mireya. Como decíamos al principio de que les hablaba de esta escena de Pedro que está en la barca y que reta a Jesús así como que, sí, que vaya y voy a ir. Pero cuando ya está,
ahora sí que, y se cae y se hunde y se va a ahogar, que obviamente lo saca Jesús. La escena que me impacta ahí en esa serie es que lo abraza y le dice, no me sueltes. Ujú. Y es muchas veces esa parte que, que tú le quieres siempre decir al Señor, no me sueltes. Me duele esto, me duele aquello, no entiendo esto, no entiendo aquello, pasa esto, pasa aquello, y no sé qué va a pasar. No sé ese futuro, ¿no? Como lo dice la escritura. No sé ese futuro, parece como si no hubiera más, pero el Señor no nos suelta, Ujú. jamás nos suelta. Así es. Nosotros somos los que nos soltamos de Él. Nosotros somos los que desviamos la mirada de el enfoque que debemos de tener en el Señor. Y sí, probablemente no me guste esto, no me guste aquello, esté pasando por una situación complicada, enfermedad, problemas en la pareja, problemas con los hijos, problemas con los padres, economía, no sé, muchísimas cosas que pueden suceder. Pero si estamos seguras que el Señor es ah, el que va a dirigirnos, el que va a hacer su voluntad, Jesús mismo le pedía al Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, Él siendo Dios, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Exacto. nosotros, simples mortales, ¿cómo si nos cansamos contra nuestro igual, cómo vamos a correr cuando el Señor nos pida, órale, te voy a mandar con caballos? Imagínate, pues me rindo antes de empezar. Y eso es lo que muchas veces ocurre, que no le permitimos al Señor que trabaje en nuestra vida y que nos haga ver de lo que Él nos está formando, de lo que Él nos está haciendo. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen las situaciones complejas, es cuando Dios te dice, ¿ha crecido tu fe? ¿Has seguido adelante? Vas a librarla. Confía, confía en mí. No te preocupes. Yo tengo un propósito para tu vida. Y es cuando tenemos que rendirnos en el sentido de, es cierto, Señor, no se haga como yo quiero, sino Sí, tu como voluntad. Mire ya. Yo creo que también en la lectura va enfocado justo esto que tú dices, pero sin dejar de ver la preparación que debemos de tener. O sea, am, sabemos que igual con ciertas batallas a lo mejor caemos. Creo que ese es un indicador que no debemos de dejar pasar por alto. Debemos de conocernos. Entonces, si no estamos preparadas para lo leve, lo ligero, cuando vengan las pruebas, al final Jeremías tenía que estar preparado para lo fuerte, porque pueden venir cosas más fuertes. Entonces, esa preparación, ¿en qué consiste? A lo mejor el primer paso es, sí, rendirme y dejárselo en manos de Dios, pero también recae en nosotros una responsabilidad de seguirnos alimentándonos en la palabra, fortaleciéndonos, estar más, por supuesto,
estudiando y escudriñando la palabra, ¿no? Creo que tengo un caso muy cercano a hermanos en Cristo de Lerdo de hace muchos, muchos, muchos años y personas fieles, estudiadas, instruidas, cercanas, activas. Y cuando pasa lo lamentable de la pérdida de un hijo, y que yo las veía acá en el hospital, acá en la Ciudad de México, una prueba tan grande que tú dijeras, bueno, pues si tenían una madurez espiritual, esa prueba a lo mejor para ojos de Dios la pudieron haber reprobado, ¿no? Hubo quien de ellos, desafortunadamente de la pareja, pues abandona la iglesia por un tiempo, ¿no? Entonces, cuando intentas hablar, dialogar, se cierran los caminos de comunicación, no hay medios de comunicación. ¿Por qué? Porque estamos, o sea, nos tornamos, ¿no? Con esa tal vez dolor, ira, coraje. Entonces, creo que ahí es donde decimos, ¿realmente estábamos preparados para esas pruebas tan fuertes como es correr contra caballos? O igual y algo falló, ¿no? Entonces creo que la preparación tiene que ver más con esta parte del alimento diario, ¿no? El alimento espiritual y todo lo que nos pide Dios en su palabra, de atar de atar sus palabras al cuello, ¿no? Entonces, y estar trabajando en lo espiritual día a día, día a día, sin ser constantes, perseverar en su palabra, ¿no? Gracias, Mireya. Ahorita te doy la palabra, Aime. Estoy de acuerdo en una parte contigo, Mireya, pero en la parte que no estoy de acuerdo es que pensar, no estoy listo para la prueba que Dios me puso. Si Dios te pone una prueba, ¿quiere que la repruebes o quiere que la pases? Que la pases, ¿no? Siempre va a querer que las pasemos, pero ¿por qué no las pasamos luego? Yo Ese es creo, el tema. yo creo que, perdón, desde como yo lo veo, una prueba no tiene como propósito el fortalecernos, no tanto el aprobar o no, una prueba no como un examen, ¿me explico? Sino como un desafío que, que a veces nos lleva a un extremo de nuestras capacidades y cuando la prueba pasa, aprobada o no, cuando la prueba pasa, de pronto te das cuenta que eras más fuerte de lo que pensabas, ¿no? Entiendo esa parte de una prueba como examen, pero más bien creo que es una prueba como entrenamiento, una prueba Sí. como, de cuál un entrenamiento pudiera uno decir, ay, no, yo no quiero entrenar, no, yo me regreso y me voy. Pero la parte de, híjole, pues estoy aquí y tengo que enfrentarlo y tengo que estar em, desarrollando las habilidades, los recursos, las estrategias que he aprendido en el Señor y que es un entrenamiento constante, ¿no? ¿Por qué? Porque en la palabra nosotros nos alimentamos y nos vemos y cuántas veces enfrentamos situaciones complicadas, acudimos a la palabra de Dios y encontramos nuevos bríos y nuevo alimento en lecturas que ya habíamos hecho y que de pronto nos dan el resultado para otra cosa. Yo creo que sí la parte de aprobar o no suficiente y es importante, pero también la parte de enfréntate a esto o te enfrento a esto porque esto te va a fortalecer. No se trata de mí, se trata de él, se trata de que a través de estas batallas que enfrentamos, de estos desiertos que atravesamos, le demos a él la honra y gloria, ¿sí? Porque se trata de él, es el centro, nosotros no. Así es, pero si pasas el desierto, si pasas la situación y sales fortalecida, pasaste la prueba. No, no es de que saqué 10 o saqué 6, la Exacto, pancé, no es exacto, el punto. exacto, porque no es la parte de que repruebas si eres descartada, ¿no? Ujú. Sino
sino esa parte de que tanto te fortaleciste a través de pasar por esas situaciones, que de pronto tú crees que no van a llegar, ¿no? Dices, ya estoy en un punto de mi vida que este, no estoy para andar enfrentando esos y de repente, ¡pum!, llegan las cosas o una ola tremenda y, y te das cuenta que sí hay recursos y que hay estrategias para enfrentar. Y si no las tienes, el Señor te levanta. Dices, Señor, yo no puedo, me rindo porque esto sí está verdaderamente, me ha rebasado. Sé Ujú, tú en mi vida porque ya no sé ni para dónde voltear, Ujú. ¿no? O sea, ujú. volteo hacia ti, pero esto se tendrá que solucionar de acuerdo a lo que tú dispongas, no de acuerdo a lo que yo creo que debe ser hecho. Ujú, ujú. Pero es ahí donde, si seguimos recurriendo al Señor, no nos vamos a distraer Ujú, y tal vez sí, nos podemos tropezar, podemos caer, nos podemos hundir, pero el Señor está dándonos la mano todo el tiempo. Entonces podemos agarrarnos de su mano y decir, sí, no me sueltes, porque no sé qué va a pasar. Y desgraciadamente sí he visto a personas, hermanos, que se rinden. Y a veces la prueba, pues sí es dura, sí es difícil, pero también he visto a otros que en la misma, exactamente la misma prueba, salen bien fortalecidos, salen adelante, salen victoriosos, porque ya nos ha dado la victoria el Señor. Y esa es la última parte con la que voy a ir. Romanos 8. Yo quiero decir algo, perdón. Sí, claro. Digo, no quiero como que salirme de los comentarios que están haciendo, pero tampoco como que quiero sacar de contexto el versículo o de Jeremías. Ujú, Bueno, realmente Jeremías estaba llorando por la dureza del pueblo de Judá, ¿no? E Israel. Esto iba a ujú, ser una profecía o una analogía a lo que iba a hacer Jesús cuando él desde una montaña ve a Jerusalén y dice, cómo me hubiese gustado juntarlos como una gallina, ¿no? Yo la verdad ujú, doy gracias a Dios a todas aquellas hermanos y hermanas que creo que todos conocemos a alguien, que son como calabacitas tiernas, ¿cómo decirlo? O sea, les da sentimiento si un hermano cae, les da mucho por orar por la gente. Eh, y la verdad, gracias a Dios que existen ese tipo de personas en la congregación, que les duele que una persona se haya ido, como decía ahorita, mire, ¿no? Sobre el hermano, o los hermanos que se alejan, que realmente les adolecen, no es intransigente o es como, pues bueno, ya se fue el hermano y continúas con tu vida, sino realmente si hay hermanos que se adolecen porque pues desobedecieron a lo mejor en un matrimonio, en su vida personal, en algo, o se alejaron. Entonces, básicamente Jeremías está llorando por eso, ¿no? Porque se adolece por el pueblo de Dios. Entonces, no es como tema de, pues es que era un chillón, pues sí, gracias a Dios que era un chillón porque estaba orando por ellos. Se estaba adoleciendo por su falta, porque dice la escritura, creo que no en el 10 dice, los llama tercos el mismo Dios. Eran ellos tercos, eran desobedientes. Entonces, ¿y por qué vengo a esto y también alza la mano? Porque quiero compartir que hace como 2 semanas encontré a un hermano, como dicen, mire, hace muchos años atrás, cuando yo llegué en el 2000, que hoy ya no está. Y yo creo que a ustedes les han dicho en algún momento que ustedes son distintos, son diferentes, tienen esa luz, ese brillo, pero es porque el espíritu habita en nosotros. Y hace como 2 semanas que vi a este hermano, que casi crecí con él en el grupo de jóvenes, que hoy ya no está, lo vi apagado, como me dolió. Me dolió tanto ver a una persona alejada de la congregación, alejada de la iglesia y apagada, ¿no? Que desobedeció, que se fue. Y bueno, entonces eso es lo que quería compartir. Nada más. ujú.
Gracias. Ime, ya regresaste, ¿quieres comentar lo que ibas a comentar antes de? No, pues en realidad ya mucho de eso comentó Heidi, entonces creo que estamos, como bien dices, en la misma sintonía. Gracias a Ok, Dios. ok, perfecto. Entonces vamos a leer Romanos 8:28. ¿Quién me lo quiere leer? Por favor. Romanos 8:28. Y con eso vamos a concluir. Si quiero lo leo yo. En la ¿Sí? nueva traducción siguiente. Ok. Ajá. Vemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ok. Dice, todas las cosas, no unas cuantas, no aquellas que te hagan crecer, no aquellas que te gusten, no aquellas que sean fáciles, no, todas las cosas van a cooperar para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene, no que yo tengo, no que alguna tenga, sino que Él tiene para cada una de nosotros. Él quiere que lo sigamos. Él quiere que confiemos en Él. Él quiere ayudarnos a crecer, no a quedarnos como bebés toda la vida tomando lechita. Quiere que crezcamos, que maduremos. Entonces Él quiere vernos maduros, sabiendo que todas las cosas nos van a hacer bien, van a hacernos algo en algún área de nuestra vida, nos van a hacer bien. Entonces, y me encanta Romanos 8, todo, pero si le creemos al Señor, y pueden seguir leyendo todo el resto hasta el final, habla de que vencemos, que ya somos más que vencedores por medio de Jesús, por medio de Él. Entonces, si le creemos a Él, ya tenemos la victoria. Ya sabemos, como dice muchas veces nuestro hermano Raúl, ya sabemos el marcador. A él que le encanta tanto jugar básquet y demás, ¿no? Ya sabes el marcador. Ya te dio la victoria el Señor. Entonces, confía, cree, sigue adelante. Él no te va a defraudar. Y no pongamos la vista en los seres humanos que nos equivocamos. No pongamos la vista en las circunstancias que nos traen o que nos hacen a veces flaquear. Dios tiene algo para ti, tiene un propósito, quiere para ti que lo sigas y que vayamos al cielo con Él, que seamos semejantes a la imagen de Cristo. Quiere que lleguemos a esa estatura del varón perfecto. ¿Y cómo lo vamos a hacer si nada más tomamos lechita? Tenemos que madurar, tenemos que crecer y no dejemos que el enemigo venza, sino corramos con los caballos. Corramos en esas pruebas que Dios nos va a poner. Y si la tienes en este momento, y si tienes una prueba difícil, y si estás abrumada, estás dolida, estás con sentimientos difíciles, dáselos a Dios, entrégaselos a Él, y Él hará lo mejor.
para ti. Porque recuerda esto, es todo nos va a ser para bien. Comentarios finales. Ya me pasé de tiempo.